Yo creo que todas nosotras como mamás queremos que nuestros hijos sean felices, ¿verdad que sí? Pero te voy a decir algo muy importante. Muchas veces pensamos que la felicidad de nuestros hijos depende de los juguetes, de todas las actividades en las que podamos involucrarlos, incluso entretenerlos con la pantalla. Pero déjame decirte que su felicidad viene de algo más sencillo y es algo poderoso. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios y amar su palabra. Y algo que tú acabas de mencionar, probablemente para muchos oídos eso suene como algo muy básico, ¿right? Pero no lo es. Hay un estudio en Barna, me gusta que usamos mucho esa fuente, porque me gustan las estadísticas que ellos dan. Claro. Y habla de que un adolescente que lee la Biblia al menos 4 veces por semana tiene un 62% menos de probabilidad de luchar con la ansiedad, mientras que un 59% menos con depresión. Así que te das cuenta, leer la Biblia, llenarnos de todo lo que contiene, literalmente aún impacta nuestra salud mental, emocional también, de nosotras y de nuestros hijos también. Así es, y eso me encanta porque podemos de alguna otra forma ayudar a nuestros hijos a entender que una de las cosas que los ayuda a florecer en Cristo, aparte de la oración y nuestra comunicación con el Señor y nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos de la fe, es leer la palabra de Dios, es conocer, es amarla. Y muchas veces eso puede ser un poquito costa arriba, mientras nuestros hijos van creciendo en las diferentes etapas en las que se encuentran. Sin embargo, creo que el Señor nos puede dar estrategias y justamente hoy vamos a estar compartiendo eso con ustedes, algunas formas prácticas en las que puedes guiar a tus hijos en la palabra de Dios y también algunas herramientas que nosotras tenemos en Chica Verdadera que te pueden ayudar a ti a guiar a tus hijos y que esa relación con la palabra de Dios sea viva para ellos. Y esa palabra que tú mencionas es clave. Hay personas que quizás ni siquiera sabían que pueden tener una relación con la palabra de Dios. Y eso existe. Y dependiendo de cómo sea esa relación, pues hay muchas cosas que son influenciadas por eso. Y yo lo aprendí ya, digamos, siendo grandecita, como que, wow, yo puedo tener también como literalmente, como una relación con la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios como una persona, pero básicamente la forma en que tú la ves. Hay personas que dicen, ay, sí, tengo que leer la Biblia, es una obligación, o no le entienden, o se sienten que es aburrido, todo eso puede suceder. Pero cuando entendemos de verdad el tesoro que es, y a pesar de que muchas veces sí, no lo vamos a entender todo, pero oramos, recibimos guianza del Espíritu Santo a medida que le escudriñamos, vemos cómo va cambiando nuestra mentalidad, nuestra perspectiva en muchas cosas en la vida. Comenzamos a desarrollar un amor por la palabra de Dios, que no es simplemente a veces de la noche a la mañana, sino que es un hábito y eso se va desarrollando. Y se vuelve como que tan así que hay momentos donde tú dices, ay, algo me falta, como que me falta algo y es eso, es nutrir, el nutrir de la palabra de Dios, el recordar un versículo, todo ese tipo de cosas. Así que me gustó eso que tú mencionaste, de que pudiéramos quizás evaluar cómo está nuestra relación con la palabra de Dios, cómo la abrazamos, cuál es el approach que tenemos a la hora de exponernos a ella y también vivirla. Así es. Y tú sabes, sister, que hay una situación hoy en día y es que si nosotros como mamás deseamos ver a nuestros hijos, ¿verdad?, felices, que caminen hacia el propósito que el Señor tiene para sus vidas, seguros, ¿verdad?, de sí mismos, con autoestima y todo esto. Pero a veces nos frustramos cuando no vemos que eso está pasando. Y vemos que nuestros hijos empiezan a compararse o que lo vemos que hay algo que está cambiando, veo que se aleja, antes no era así, pero ahora estoy notando que se está alejando, que se siente triste, que está buscando su valor en lo que otros opinan. Aquellas chicas o chicos que tienen acceso a las redes sociales y empiezan como a darse cuenta de que cuántos likes me dieron, si me dieron likes, si no me dieron likes. Imagínate tú, es como que el mundo les grita muchísimo. Tienes que ser perfecta, tienes que encajar aquí y destaca aquí, te tienes que ver de esta manera. Y así como tú dices, nosotras pues como mamá, en mi caso futura madre, que veo también todas esas cosas, tenemos que enseñarles a escuchar una voz
diferente. Y esa es la palabra de Dios, la verdad. Y yo sé que nosotros en cada uno de los podcasts resaltamos eso, pero es que esa es la respuesta principal. Y siempre decimos nuestro versículo lema de Chica Verdadera, que está en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Es Cristo. Claro. Ok, entonces siempre nosotros recordamos eso constantemente porque es la verdad, mi hermana. O sea, es la única forma en que podemos guiar a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos conocen esa verdad, que es Jesús mismo, realmente van a experimentar esa libertad. ¿Y qué pasa? Como decíamos en el podcast anterior, cuando vivimos en esa libertad, queremos, ¿verdad? Se nota, es algo que no nos podemos quedar callados, queremos compartirlo y anhelamos que otros puedan vivir esto. Y si a nuestros hijos desde pequeños le enseñamos la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas, oye, mi hermana, eso que tú vas a sembrar en sus corazones va a dar fruto a su tiempo. Tú sabes, sister, que recuerda la conferencia que nosotros fuimos, creo que a inicio de este año. Era una conferencia donde estaban hablando como para líderes, ¿verdad? Donde estaban hablando acerca de algunas cosas que se estaban notando que estaban sucediendo en las iglesias. Y ustedes pueden creer que una de las cosas que mencionaban era que prontamente, o sea, que veían que habían estadísticas donde decían que la Biblia iba a desaparecer de las iglesias. Y cuando la persona que estaba exponiendo ese mensaje dijo eso, yo me quedé sorprendida. Pero después ella mencionó, ustedes no se han dado cuenta que hoy en día hasta en las escuelas bíblicas donde van los niños, ya no le dicen que lleven la Biblia. Cuando antes eso era... Uno tenía que cargar con su Biblia para arriba y para abajo. Con la Biblia, y que hacíamos un careo y vivíamos haciendo diferentes actividades que involucraban la palabra de Dios, el conocerle, buscarlo rapidito, y tú te tenías que saber los libros de la Biblia. Y hoy en día es más complicado para los niños. ¿Por qué? Porque primero no tienen la Biblia física. Para una persona hacer clic, ¿verdad?, en su cerebro de algo, por ejemplo, con un juego. Cuando un niño está interesado en un juego, lo ve, ¿verdad? Y ya papá y mamá se lo dan, ¿verdad? Y el niño empieza a jugar con el juego, empieza a tocarlo y se convierte en algo importante para ellos, porque no es solamente que lo vieron, que lo observaron desde lejos, que le hablaron de eso, sino que empezaron a palparlo, a jugar con ellos, a interactuar con ese juego. Y nuestros hijos necesitan interactuar con la palabra de Dios. Y para eso necesitan usarla físicamente, tocarla, hojearla y verla. Porque he escuchado que hay niños que dicen, ay, es que eso es demasiadas palabras. O que ven que, ¿por qué? Porque hoy en día nuestros hijos están siendo acostumbrados a que todo sea rápido. Y cuando ven cosas así como que grandes, ¿verdad? Que se ven como todas esas palabritas juntas, entonces empiezan como que, ay, demasiadas cosas. Ven, entonces nuestros hijos necesitan palpar la palabra de Dios, tenerla en sus manos, hojearla, memorizarla, saberse los libros de la Biblia para poder buscar rápidamente y ir al libro, ¿verdad?, que necesitan ir en un momento determinado. Pero eso empieza en casa. Así es. Ese amor por la palabra de Dios empieza en casa. Por ejemplo, hoy en día todavía mi esposo me dice, mira, mi amor, mi Biblia no sale a un servicio de la iglesia sin su Biblia. Y nos motiva a nosotros también y a mis hijas a llevarla. Pero algo triste es que a veces ellas me dicen, pero mami, es que no la usan. No, en la escuelita dominical no la usan, la ponen en la pantalla. Y es cierto porque lo he visto en otras ocasiones. Yo le digo, sí, mi amor, yo entiendo, pero y le explico que lo que quiero es que ella pueda entender que la palabra está ahí para ella en cualquier momento, que no va a estar simplemente de que en una pantalla de vez en cuando, sino que está ahí para ella en cualquier momento que ella la necesite. Porque, sister, la palabra de Dios no solamente es información valiosa para nuestros hijos, es que la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos redarguye, nos de alguna otra forma nos empuja a lo que el Señor tiene para nosotros. Y eso va para nosotros también como mamás. O sea, no es solamente para nuestros hijos, nosotras también. La palabra de Dios es la que nos guía, es lámpara. Hay un versículo clave ahí que me encanta, que mi abuela me lo enseñó, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Así es, así La es. palabra de Dios ilumina nuestro camino, aún en el momento más oscuro. Es la que nos da vida. Y Jesús no dijo, conocerán las opiniones o los consejos de las redes sociales. Él dijo, conocerán la verdad. ¿Verdad? Y la verdad os hará libres. No es, hoy en día, busco ChatGPT. Ahí voy a tener toda la información que necesito, voy a recibir todo el consejo que necesito. Ya ni siquiera, hoy en día ni siquiera voy a buscar consejo literalmente con otra persona, porque creemos que ya ahí podemos encontrar todas las respuestas. No. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la que nos sana, la eso que que tú nos mencionas de ChatGPT, como mencioné en el otro episodio, estoy recién casada y había algunas cosas como que estaban siendo un poquito complicadas para mí. Y aunque sí lloré y eso, pero yo me fui a ChatGPT y que déjame buscar aquí, ¿qué me dice ChatGPT? Como experto en esta área, dime qué tú opinas, tarara, tarara, tarara. Y ahí fue ChatGPT y literalmente, pues como pasando un tiempito que yo estaba leyendo mucho lo que ChatGPT estaba diciendo, que, ojo, no estoy diciendo que no sea una buena herramienta, pero lo que quiero decir es que esa parte que tú dices, de uno tener cuidado, como eso mismo, la prioridad, lo que es la palabra, buscar consejo, y obviamente con el Señor en oración, este pensamiento me vino a la mente, de ir al Señor, de ir a su presencia y de buscar en su palabra y también hablarlo con otras personas, porque muy fácilmente, así como tú dices, estamos acostumbrando a lo rápido, a que me digan lo que tengo y hacerlo y ver resultados, sino que la palabra de Dios también es suficiente, es suficiente definitivamente. Sí. Yo pienso que los chicos desde su corta edad deben de entender también. La palabra de Dios es suficiente porque en un mundo donde los llevan, digamos, expuestos a tantas mentiras como mencioné anteriormente, es nuestro deseo, nuestra oración, tener chicos y chicas que estén libres de eso, de la comparación y presos quizás al temor, a que él dirán, sino más bien que ellos puedan comenzar a tener su seguridad en Cristo y en quien Él dice que ellos son. Así es. Y yo sé que quizás haya una mamá que está pensando, bueno, ya mi hija está en la etapa de la adolescencia y eso era antes, que ella como que incluso en el devocional familiar se interesaba por leer la Biblia, ya no es tan interesante para ella. O quizás tú dices, pero es que mi niño no se queda ni 10 minutos tranquilito. Eso es para aquí, para allá. Y por más que yo trato de que se concentre, de que escuche, de que leamos juntos, lo veo que brinca, que patalea, que hace esto. Y es difícil. Yo creo que nosotras no necesitamos tener como o sea, ser teólogas o tener una rutina donde podamos ser intencionales en sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Y puede ser tan sencillo como cuando vas de camino a llevarlos al colegio. Sacar ese tiempo. Yo recuerdo que nuestro papá, ¿verdad? Cuando nos llevaba al colegio, él cogía y nos decía, vamos a decir un versículo. O si nos íbamos a memorizar un versículo durante esa semana, teníamos que ir repitiéndolo en el carro. O era como un librito devocional en la gaveta del carro. Vamos a leer el devocional y lo sacaban. Y nos turnábamos. Y nos turnábamos para leerlo. Sí. Y a veces podíamos compartir acerca de esos versículos. Otras veces podíamos, que vamos a cantar una canción con ese versículo. También. Así que Dios nos va a dar la sabiduría de cómo podemos ser creativos en las diferentes etapas de nuestros hijos para enseñarle a amar la palabra de Dios. Yo creo que lo primero es pedirle al Señor que Señor, pon amor en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos por la palabra de Dios. Amén, por tu amén. palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a querer leerla, porque el Señor pone ese deseo en nuestro corazón de querer hacerlo, ¿verdad? Y que podamos motivar a nuestros hijos a leerlo, no forzarles, no, como que ven, que tenemos que, porque entonces lo ven entonces como algo que, ¿verdad? Obligatorio, y muchas veces eso hace que ellos se resistan, pero que podamos guiarles de forma divertida, ¿verdad? A cómo... No, divertido y ser el ejemplo número uno. Exacto, que ellos nos vean abriendo la Biblia. No simplemente mandándonos a leerla, sino que, oye, mamá, papá también la leen. Sí, y eso les inspire. Yo recuerdo una vez que yo decidí, usualmente yo me levanto primero que todo el mundo en la casa,
Así que yo saco ese tiempo de tener mi devocional en la mañana tempranito, cuando todo en casa está en silencio. Así que a veces mis hijas no me ven en ese momento, teniendo ese tiempo con el Señor. Pero recuerdo que hubo una ocasión donde yo dije, bueno, déjame yo sentarme aquí porque hoy como que no saqué el tiempo en la mañana, déjame yo leer la Biblia. Y recuerdo que mis niñas estaban jugando y de repente yo me senté ahí y empecé a tomar notas de algo que el Señor me estaba mostrando y leyendo y estudiando la palabra de Dios, que usualmente lo hago, ¿verdad? Cuando tengo ese tiempo. Y viene Lisette y se me acerca y se queda como mirándome desde lejos y después viene y se me pone más cerca y me abraza y me dice, mami, me gusta. Y digo yo, ¿qué? Me gusta verte así. Y eso fue el Señor literal, hablando a mi corazón. Porque en ese momento lo que yo sentía de parte de Dios era como, me gusta verte leyendo mi palabra. Amén. Me gusta verte cuando sacas tiempo para mí, para amar la palabra, para desmenuzar, estudiar lo que tengo, escucharme, para que sepas lo que tengo para ti aquí, este manjar, y que mi hija pudiera verlo, y que ella simplemente con esa frase, mami, me gusta verte así. No, de verdad que eso marcó mi vida, de verdad. Así que queremos compartir con ustedes en el día de hoy 4 pasos que consideramos súper simples para poder comenzar a hacer esto como un hábito y una realidad en sus vidas, porque hemos reconocido la importancia de que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestro hogar. Así que y más a inicio de este año, ¿verdad? Claro, vamos a iniciar en buen pie. Así que número 1, hazlo parte del día, ¿ok? Así que lee un versículo mientras quizás están desayunando, antes de dormir, que en algún momento del día eso esté presente. Incluso yo añadiría que busca la forma de que si tus hijos tienen hermanitos, de que puedan jugar con, aprenderse los libros de la Biblia juntos, o vamos a ver cómo podemos aprendernos 5 primero y después los demás, hacer dramas. Esa me gustaba mucho. Cuando las niñas a veces saltan con, mami, te tengo un drama, y empiezan a hacer el drama de Sara, de Esther, de María, de Marta, ¿no? Se ponen historias. Número 2, conecta con lo que viven. Así que si de repente hay una situación que puede ser que le entristece, pues busca un salmo que quizás se puedan identificar, o que quizás si tienen miedo. Recuerdo que a veces las chiquitas estaban luchando un poquito con ese temor en las noches, ese miedo a dormir, y Lisbeth, una vez se aprendió ese versículo, siempre lo decía en su mente. El día en que temo, como algo así como cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. De chiquiticas y se lo aprendió y viene a su mente. Así que es bueno quizás buscar también en momentos, cualquier tipo de momento, como que ver cómo nos podemos identificar con la palabra de Dios, cómo se puede conectar también con nuestra realidad. Número 3 es hazlo visual. Quizás utilizar notas, o quizás escribir los versículos y pegarlos en diferentes lugares en la casa. También hay muchas Biblias que tienen diseños juveniles. Hoy en día hay muchísimos recursos para los chicos, para las chicas, para niñas de diferentes edades, para las adolescentes. Señores, hoy en día hay... En Chica Verdadera también tenemos muchísimos recursos donde la palabra de Dios está presente. De hecho, ahora mismo estamos... Bueno, hace algunos meses atrás estuvimos llevando el estudio bíblico de Esther. Y esos estudios bíblicos que tenemos también disponibles en español, yo sé que están digital por ahora, pero es la palabra de Dios de forma tan dinámica, de forma tan visual para las chicas. Yo creo que hay de Esther, tenemos de María, el de María, y es increíble cómo estudiar también la vida de Miriam, la vida de estas mujeres de Dios. Nos lleva a escudriñar la palabra de Dios tan detalladamente. Así que también puedes ver ese recurso como algo visual. Y número 4, celebra los pequeños avances que ellos van teniendo. Así que si un día quizás no lo hacen o no pasa, pues anímales. Anímales, vamos a hacerlo nuevamente. Si se le olvida,
vamos a hacerlo nuevamente. A mí me pasaba que yo tenía un calendario y como yo soy muy a veces cuadrada, y incumplía un día, me sentía muy mal. Y el Señor, pues, digamos, como que quitó esa carga, sí, porque yo lo sentía ya como una obligación. Y ese peso de que, ay, no lo hice hoy y ahora estoy... No, o sea, el Señor conoce también nuestros corazones. No carguemos con culpa, exacto, y sino volver a empezar. Exacto, y que nuestra relación con el Señor, oye, cuando tú tienes una relación con Dios... Es en todo momento. En todo momento. Manejando, fregando, en todo limpiando, momento Él está en el ahí súper. contigo. No es como sacar un tiempo es que Él está ahí en todo momento contigo, y eso es lo que hace que nuestra relación con el Señor crezca. Cuando nosotros sabemos que Él es un Dios personal, que Él es un Dios bueno, que Él está ahí presente en todo momento, y que todo eso se encuentra en su palabra. Así es. Y como tú mencionabas, si un día tú ves a tu hija que está sacando ese tiempo para leer la Biblia, yo recuerdo que como maestra, cuando yo estaba, bueno, ya yo era mayor de edad, pero yo estaba enseñando a niños de 5 años en ese tiempo, y una de las partes que me motivaban a enseñarles era el tiempo devocional. Como tener, antes de empezar con la clase formal, teníamos ese tiempo devocional con los niños de 5 años. Sister, ¿y tú puedes creer que realmente cuando uno le enseña a los niños a tener ese tiempo con el Señor, ese tiempo en su presencia, los niños lo hacen? Claro. Los niños a veces tienen más fe que nosotros mismos los adultos. Sí. Y yo recuerdo una mamá en específico que me decía, Miss Luna, porque me decían así, Miss Luna, usted puede, llorando, esa mamá llegó, yo vi a mi hija arrodillada en su habitación, orando y alabando al Señor, y cuando yo me acerco, yo le pregunto, ella, Miss Luna me dijo que yo podía hablar con el Señor. Y ella estaba ahí orando y hablando con el Señor. Así que no hay edad para que nuestros hijos entiendan o que conozcan o que experimenten tener una relación personal con Dios. Totalmente. Y pienso que también no hay nada más poderoso que ver a una madre, ver padres que amen la palabra de Dios. Creo que esa es la mejor herencia más valiosa que pudiéramos dejar a la próxima generación y a nuestros hijos. Así que, madres, amemos la palabra. Es como tú dices, es la mejor herencia que podemos dejar, el mejor legado. Y bueno, ¿qué tal si le damos a las madres algunos recursos prácticos, verdad, que tenemos y que conocemos nosotras, que son del ministerio, y también algunas que pueden encontrar fuera también del ministerio? Bueno, en la primera está la suscripción digital de Chica Verdadera. Así es. Si tú no conoces esa suscripción digital, te estás perdiendo de mucho, porque, mi hermana, cuántos recursos hermosos hay en esta suscripción digital, porque tenemos versículos de necesidades específicas, porque es, por ejemplo, si tu hija está pasando por una situación difícil en el colegio, este versículo la va a ayudar con esta problemática. La suscripción está dividida como en diferentes temáticas. Exacto, por mes tú vas a tener un tema diferente, y en base a esa temática hay versículos con situaciones específicas que normalmente las niñas están luchando con eso, y entonces ese versículo la orienta y la guía. También tiene una cita especial para madres e hijas, o sea que vas a simplemente agendar en tu calendario. Pero ya está ahí detalladita. Pero ya esa cita está preparada. Exacto, los materiales que vas a necesitar, que no tienes que gastar mucho dinero para eso, lo puedes hacer ahí desde casa, pero va a ser una experiencia bonita entre tú y tu hija. También devocionales diarios con el tema, que van relacionados al tema, donde todos los días tu hija va a tener disponible ese devocional corto con su versículo y pasos de acción al final. También una hoja para colorear que tiene que ver con ese mes. Y hay meses que trae algunas sorpresitas para también, las madres. Para las madres también. Así es. También hay una aplicación que yo sé que es bien famosa, que es YouVersion, que yo sé que hay tanto para adultos, también hay algunas cosas para los chicos, que pienso que es muy útil también uno poder, tanto uno consumirlo como animar a nuestras chicas a que puedan ver de forma divertida también lo que se expone. Y yo creo que se llama aplicación para niños,
y así mismo, YouVersion. Y ahí ustedes van a ver con muñequitos animados y es súper divertido porque le pone incluso encuestas le hace preguntas de lo que aprendieron de la historia bíblica y a los niños les encanta hacer eso. Súper. Y también está, pues por supuesto, el podcast Para Ti Mamá, donde siempre estamos buscando llenar cada uno de estos espacios pues con la palabra de Dios. Y también la Biblia como que dramatiza. La Biblia dramatizada. En YouTube, lo pueden buscar así. Si quieren como un libro en específico, vamos a decir Salmos. Entonces tú pones ahí en YouTube Biblia dramatizada, Salmos 3, y te van a ver qué divertido. Usualmente los adolescentes les gusta más. Esa parte, sí. Bueno, madres, un recordatorio de que no hay regalo más grande que enseñarle a tus hijos a amar la palabra de Dios. Durante este tiempo donde ya hemos culminado, inicia un año nuevo, que esos regalos, esos detalles se enfoquen también en darle prioridad a la palabra de Dios. Que podamos tener tiempo también pues de oración, conversaciones sinceras. Yo sé que ciertamente eso marca también nuestras vidas, y a medida que avanzamos pues en este año, si la palabra de Dios está presente, pues veremos muchas cosas suceder y digamos nuestras vidas poder ser transformadas por su verdad. Ustedes saben que esto lo hacemos con mucho amor para ustedes y es nuestro deseo que puedan, a través de estos recursos que podemos ofrecerles en Chica Verdadera, que esto pueda enriquecer tu vida y la de tu familia también. Nosotros nos sustentamos a través de donaciones de hermanas que están orando por nosotros y por lo que Dios está haciendo a través del ministerio. Así que tú puedes también ser parte de esto, a través de tu aporte, a través de tu oración constante por lo que Dios está haciendo a través de Chica Verdadera. Y recuerda, mi hermana en Cristo, no estás sola.